Dos hechos que obedecen a las mismas causas y hacen parte del mismo fenómeno han puesto de nuevo sobre el tapete la mayor perversión del conflicto y de la historia colombiana. El paramilitarismo, esas bandas de civiles uniformados y con franquicia de supuestas autodefensas, al servicio del ejército colombiano y este a su vez al servicio de los bandidos narcotraficantes de extrema derecha. Primer hecho, la salida de los chiros de Uribe en una calle de Medellín cuando, descompuesto y en desatada violencia verbal, dijo que él sí había dado la orden de sacar a la guerrilla y supuestamente a los paramilitares de la Comuna 13 de Medellín en lo que fuera la masacre y el crimen de Estado conocido como Operación Orión, al mando del temido y terrible general Mario Montoya, la ministra de Defensa de entonces, doña Marta Lucía Ramírez, y el propio presidente Uribe, quien dio esa orden cumplida de la más atroz manera, porque en realidad lo que ocurrió fue que los paras trabajaron con los militares y viceversa para ajusticiar a la gente bajo esa orden de Uribe, quien en su pavorosa gritería pública del otro día omitió que lo ocurrido fue una suma de ajusticiamientos y horrores. Los militares actuaron para y con los paras de Don Berna y de manera sistemática y organizada mataron o desaparecieron a la gente de las barriadas. A los paracos sí los sacaron de allá, pero escoltados por el ejército para protegerlos. En sus alaridos callejeros, aceptando haber dado la orden, una vez más Uribe nos mostró su verdadera faceta que ahora pretende ablandar. Ese hombrecillo violento que empuja, que grita, capaz de todo con su enorme perturbación mental, lleno de rabia, odio y maldad que brotan de su corazón amargo y descompuesto. La agresión se le nota en su cuerpo que emana bestialidad, reacciones primarias y muy alteradas, imagen corpórea de esa su ausencia de límites, de sus venganzas, de sus infamias que afloran como signo básico de su personalidad. Ahí, llevado por su volcán de odios, pues flaquea, pierde el control y acepta lo que le sale y hasta con orgullo, que sí, que él dio la orden, y queda en el aire lo no dicho, pero sí expresado, lo tácito. ¿Y qué? Y todo lo puso en marcha el entonces general Montoya, cabeza de las políticas de Uribe, hoy acorralado por sus falsos positivos en la JEP, por sus tanques de sangre que pedía, comprometido hasta la nuez, y que cumplió con lujo de detalles la orden presidencial por la cual más de 100 personas fueran asesinadas y más de 200 desaparecidas, 300 muertos, sumados a innumerables casos de tortura y de detenciones arbitrarias. Es decir, una gigantesca violación de la Constitución y de las leyes. De ese tamaño fue su orden, y quién sabe cuántas similares dio Uribe en sus 8 años de barbarie. El otro hecho de estos días, la acción violenta, intimidatoria, brutal y enferma de un grupo de soldados del batallón Junín en Córdoba que vilipendiaron, amenazaron y aterrorizaron a la población de una vereda, disfrazados de guerrilleros o de paracos, en un acto gravísimo de violación de los derechos humanos. Esa masacre del pasado y lo de hoy se unen para hacer ver que ese atroz fenómeno del paramilitarismo tuvo unas características precisas de relación con el Estado. No hay tal en Tierra Alta que se trate de hechos aislados, como dijo el comandante de las fuerzas militares, sino más bien de acciones que se vienen repitiendo desde hace años y en diversas partes del país, del Chocó al Putumayo. Lo mismo dijeron de los falsos positivos, que eran manzanas podridas cuando toda la jalea hedía. En la Operación Orión, los militares usaron a los paras para señalar y asesinar a la población. Y en Tierra Alta, años después, un grupo de militares actúa por fuera de la ley, imitando a quienes fueran sus socios en la represión y la violencia contra la gente inerme y pacífica en esa misma región en el pasado. Parecieran cosas distintas, pero son la misma. Esa vocación ilegítima de fuerzas del Estado de volverse bandidos o apoyarse en ellos. Es la misma ideología, la misma estrategia neonazi, uribista, del enemigo de izquierda y de la revolución molecular disipada que permite convertir en objetivo militar y matar a cualquiera que no piense como ellos. Sea este un obrero asesinado en la Comuna 13 o esa digna campesina cordobesa que con su bebé en sus brazos no se dejó aterrorizar y denunció lo que pasó. Lo hecho por esos militares es del tamaño del engaño uribista de hacer ver a los autodefensas narcoparacas como parte de la gente de bien, es lo mismo, y que el ejército los aceptara como socios y cómplices. Por eso hoy los militares corrompidos por esa escuela siniestra
Se disfrazan hasta de sus propios enemigos para infiltrarse en las comunidades inocentes. Recuerda uno cuando en Bogotá la inteligencia militar secuestraba para las FARC. Vistos los ya numerosos casos de militares actuando contra la gente disfrazados de irregulares, uno se pregunta, ¿es una doctrina nueva, estratégica y una táctica amenazante para servirle a los intereses de quién? ¿De aquellos de los que se disfrazan? Usan la fuerza del Estado para amedrentar, apuntar mamás con sus armas y llenar de pánico a los civiles, imitando a los paramilitares y los actos de cobardía que antes hicieran, como lo decía, en esa misma zona, sus masacres, sus motosierras y sus crímenes al amparo del gobierno de entonces, como en la Comuna 13. Entonces, lo de hoy en Tierra Alta también es consecuencia de Uribe, que paramilitarizó medio país, la economía, la política y buena parte de las Fuerzas Armadas. Pasado el tiempo y guardadas las proporciones trágicas, la masacre de la Comuna 13 y las atrocidades de hoy en día en Tierra Alta pues son en el fondo la misma cosa, las mismas prácticas, el mismo autor ideológico y estratégico, el que dio la orden. Café Picante.